Yo soy Josué Guillermo y hoy te voy a explicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley es aplicable a todo tipo de circuitos, tanto eléctricos como electrónicos, donde establece que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Esta suma es algebraica, se aplica a todo tipo de circuitos electrónicos. Ahí estamos viendo cómo las corrientes, tanto la I1 como la I2 están entrando al nodo y la I3 y la I4 están saliendo. También se puede interpretar que lo que entra al nodo es igual a lo que sale, donde lo que entra es positivo y lo que sale al sumar es negativo, igualándolo a cero. Ahí estamos viendo el ejemplo. Tanto I1 como I2 son positivas, más menos, ahí está I3 menos I4. Aquí tenemos un ejemplo básico de esta ley, donde tenemos dos fuentes independientes, una de voltaje y una de corrientes, y tenemos 4 resistencias y nos piden calcular Ix y Bx utilizando esta ley. Primero, lo que empiezo a implementar en este circuito es un análisis de mallas. Empiezo aplicando lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff para poder obtener lo que es el voltaje de la resistencia 10 y también la corriente, y después aplicar lo que es una suma de corrientes. Ahí estamos diciendo que 60 va a ser igual a 8, que es la resistencia, por lo que son 5 amperes que nos está dando el problema, y eso sería 40 más la resistencia más el voltaje de la resistencia 10, y eso va a ser igual que el voltaje de la resistencia en 10 son 20, y esos 20 los vamos a dividir entre 10 y nos va a dar 2 amperes, que es la corriente que está en la resistencia 10. Después lo que voy a hacer, ya tenemos tanto el voltaje como la corriente en la resistencia 10, entonces vamos a hacer una pequeña suma donde vamos a decir que están entrando lo que son 5 amperes por parte de la malla 1 al nodo que está entre la resistencia de 8, de 4 y de 10, y está saliendo una corriente de 2 amperes en la resistencia de 10 y otra corriente en la resistencia 4, que esa corriente ya la calculamos, que ahí nos está dando que son 3 amperes por la resta que hicimos, y haciendo esa resta nosotros podemos ir sustituyendo ahí en el problema para poder calcular lo que es el voltaje y la corriente en la resistencia 2. Y ahí sustituimos, hacemos también el análisis, menos 10 por 2 más 4 por 3 y más lo que es el voltaje en la resistencia 2, y ahí nos está dando que el voltaje en la resistencia 2 es de 8 volts. Y una vez que tenemos esos 8 volts, ahí vendría siendo que esos 8 volts pertenecen a lo que es Bx, porque está en paralelo, y de esta forma continuamos calculando lo que es la corriente en la resistencia 2. Dividimos esos 8 volts entre los 2 ohms y nos va a dar 4 amperes. Esos 4 amperes están circulando en lo que es la resistencia 2. Hacemos una suma. Ahí estamos diciendo que el voltaje en X pues es igual al voltaje en la resistencia 2, que ya lo habíamos calculado. Ese voltaje pues son los 8 volts. Podemos comprobar ahí lo que es la ley de las corrientes de Kirchhoff, sumando las corrientes de un lado y del otro, y nos tiene que dar lo mismo, sabiendo que Ix más I4 es igual a I2. Eso es igual a 1 más 3, que es igual a 4, y 4 es igual a 4. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. No olviden suscribirse.